Elena Vidal corrió los últimos metros hasta la puerta de embarque con el bolso golpeándole la cadera y la placa del hospital todavía prendida a la bata. Llegó con apenas 3 minutos de margen. 4 horas antes, un choque en cadena en la autovía había llenado su urgencia de 12 heridos a la vez. Se quedó hasta que el último quedó estable, sin tiempo para cambiarse, sin tiempo para pensar en nada más que llegar a ese avión antes de que cerraran la puerta. Asiento 2A, primera clase, ventanilla. Un regalo de un general al que apenas conocía, para una ceremonia cuyo verdadero motivo todavía no entendía. El hombre sentado a su lado se fijó en la bata antes de fijarse en nada más. «Esto no puede ser correcto», le dijo a la azafata sin bajar la voz. «Creo que hay alguien sentado en la cabina equivocada». Nadie lo corrigió. Elena se llevó la mano al pelo para colocarse un mechón suelto y el cuello de la bata se deslizó unos centímetros. En la parte baja de la nuca apareció una cicatriz, irregular, antigua, del tipo que ningún bisturí deja jamás. 3 filas más atrás, un hombre dejó su café sin volver a tocarlo. Había leído el informe quirúrgico de esa misma herida 7 años atrás. Nunca pensó que la vería respirar. Antes de continuar, dale a suscribirte y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que ese hombre acababa de ver en su nuca estaba a punto de cambiarlo todo. Elena Vidal llevaba 18 horas sin dormir cuando por fin se dejó caer en el asiento. No se había duchado. No se había cambiado. Llevaba un traje de verdad doblado dentro de una bolsa de viaje en el compartimento superior, y en algún momento sobre el Atlántico tendría que convertirse en una versión distinta de sí misma si quería llegar a Madrid pareciendo algo distinto de exactamente lo que era. Una enfermera de urgencias que había pasado la tarde con las manos dentro del pecho de un adolescente. El asiento se lo había conseguido el general Álvaro Reyes, un hombre con el que había hablado exactamente 2 veces en su vida. Una, durante un largo interrogatorio dentro de una investigación sobre una operación de la que todavía le costaba hablar en voz alta. Otra, hacía 3 semanas, cuando la llamó personalmente para invitarla a un acto en Madrid y le dijo, con la voz llana de un hombre que no desperdicia palabras, que el vuelo y el hotel ya estaban resueltos. Ella había supuesto que era simple cortesía. No tenía ni idea de hacia qué se dirigía en realidad. Apenas había cerrado los ojos cuando llegó la voz desde el asiento contiguo. «Esto no puede ser», dijo el hombre, no a ella sino hacia la azafata que se acercaba con la bandeja de bebidas. Rondaba los 50, con esa elegancia que solo tienen quienes nunca han tenido que pensar en el dinero. «Creo que alguien se ha sentado en la cabina equivocada», repitió, lo bastante alto como para que toda la fila lo oyera sin esfuerzo. Miró a Elena una sola vez, la bata arrugada, la placa, los hombros vencidos de cansancio, y no se molestó en disimular lo que esa mirada significaba. Nadie lo corrigió. La azafata, atrapada entre el protocolo y la incomodidad, murmuró algo sobre revisar la lista de pasajeros y siguió su camino sin comprobar nada. Elena no respondió. Había pasado 4 horas sacando cristales del antebrazo de un chico de 17 años y no le quedaba energía para explicarle nada a un desconocido que ya había decidido quién era ella antes de que pronunciara una sola palabra. Se llevó la mano al pelo con el gesto automático de quien está demasiado cansada para darse cuenta de lo que hace, y el cuello de la bata se movió un par de centímetros. En la parte baja de la nuca, justo donde normalmente quedaba tapada, había una cicatriz diagonal de casi 8 centímetros, de tejido desgarrado y no cortado, del tipo que cualquiera que hubiera trabajado alguna vez en un box de traumatología reconocería al instante como algo muy distinto de una intervención quirúrgica. 3 filas más atrás, un hombre con ropa de civil, un simple jersey gris, pero con la postura muy concreta que dejan décadas de uniforme incluso después de haberlo colgado, tenía la taza de café a mitad de camino hacia la boca. La dejó sobre la bandeja sin beber. No la dejó con descuido. La dejó como la deja alguien cuya mano ya no confía en sostener nada con firmeza. Sus ojos se quedaron fijos en la nuca de una desconocida 3 filas por delante, con una intensidad que no tenía nada que ver con la curiosidad normal de un pasajero. Álvaro Reyes había leído el informe quirúrgico de esa herida exacta 7 años atrás, en una sala con la luz baja, entre una pila de documentos clasificados que le había costado casi una semana entera revisar.
Había leído la descripción de la profundidad y la trayectoria del corte, la proximidad a la carótida, la anotación del cirujano que decía que medio centímetro en cualquier dirección habría cambiado el desenlace por completo. Y lo había leído como se lee algo que uno ya nunca consigue soltar del todo, porque el mismo expediente contenía también el nombre del soldado que había muerto interponiéndose entre esa metralla y la mujer a la que iba destinada. Nunca había visto la cara de esa mujer. Había pasado 3 años trabajando en silencio para corregir algo en su nombre sin haber llegado a verla nunca. Y sin pretenderlo había construido, en algún rincón de su cabeza, una versión de ella que solo existía sobre el papel, clínica, distante, un número de expediente unido a un desenlace que él llevaba tiempo intentando enmendar. No esperaba, en un vuelo cualquiera de un martes por la tarde, ver esa herida exacta revelarse sobre una mujer viva que respiraba 3 filas por delante de él, vestida con la bata de un hospital, siendo humillada por un desconocido con traje caro por el simple delito de parecer cansada. Se quedó muy quieto durante un largo instante, con el café enfriándose sin tocar sobre la bandeja, recorriendo mentalmente con la misma precisión con la que una vez había leído su expediente línea por línea todos los detalles que tenía delante. El número de asiento. El momento exacto en que había embarcado. La insistencia silenciosa del propio general, hacía 3 semanas, en que esa pasajera concreta recibiera primera clase sin ninguna explicación adjunta más allá de su propia autoridad para pedirlo. Las piezas encajaban solas en su cabeza, del modo en que encajan los hechos cuando alguien lleva años esperando a medias un momento así sin llegar a creer del todo que fuera a llegar. El hombre sentado junto a Elena, poco satisfecho con el silencio que había provocado su comentario, se inclinó hacia su mujer y dijo algo en voz baja que la hizo reír. La crueldad concreta y despreocupada de quienes nunca han tenido que considerar que la persona cansada a su lado pudiera estar cargando algo que no se ve. Elena volvió a recostarse, cerró los ojos otra vez y dejó que aquello resbalara sobre ella como dejaba resbalar casi todo últimamente, porque hacía tiempo que había aprendido que explicarse ante desconocidos rara vez cambiaba nada y casi nunca merecía el esfuerzo. 3 filas atrás, Álvaro Reyes recogió su café, volvió a dejarlo sin beber, y comprendió con la claridad concreta y serena de un hombre que por fin ve algo que llevaba años solo leyendo sobre el papel, que lo que había planeado decirle a esa mujer una vez aterrizaran en Madrid ya no iba a ser suficiente. No se acercó de inmediato. Llevaba 3 años siendo deliberado con ese asunto pendiente, y un viejo instinto le decía que lo que necesitaba contarle a Elena Vidal merecía algo más que una presentación improvisada entre la crueldad de un desconocido y el aviso de los cinturones. Se recostó en su asiento, observó cómo las luces de la cabina se atenuaban para el despegue, y se dejó sentir la sensación inestable de un hombre cuyos planes cuidadosos acababan de chocar de frente con una persona real por primera vez. Había reconstruido su expediente tantas veces en su cabeza que, sin darse cuenta, había dejado de pensar en ella como alguien capaz de sorprenderlo. Acababa de demostrarle lo contrario 2 veces en apenas 10 minutos. Llevaban 90 minutos de vuelo, sobrevolando ya el sur de Francia, cuando el teléfono de Elena vibró contra su pierna dentro del bolsillo de la bata. Lo tenía en modo avión para llamadas, pero había dejado activos los mensajes a través del wifi de la cabina, por la costumbre automática de alguien que llevaba 4 años sin conseguir dejar de estar de guardia del todo aunque técnicamente no lo estuviera. El mensaje era de Carla Salinas, una enfermera a la que Elena había formado 8 meses atrás y que se había quedado sola gestionando el box de desbordamiento tras el turno caótico de esa tarde en cuanto Elena había salido. El texto era corto y dejaba entrever, bajo su brevedad, el pánico apenas contenido de alguien intentando sonar más tranquila de lo que estaba. La chica de 19 años de la cama 6, estable cuando Elena se había marchado, con una contusión leve y una muñeca fracturada, nada que debiera haber requerido un segundo pensamiento, se estaba desestabilizando, y Carla no confiaba en su propia lectura de lo que estaba viendo. El adjunto de guardia estaba 2 camas más allá, enterrado en otro trauma completamente distinto. La postura entera de Elena cambió en cuestión de segundos. El cansancio que llevaba instalado en los hombros desde que había encontrado su asiento se evaporó de golpe, sustituido por la concentración total que había llevado a cada emergencia de su vida.
Hizo una señal a una azafata con una urgencia tranquila que hizo que la mujer se moviera de inmediato en lugar de preguntar primero. En cuestión de minutos, mediante una combinación improvisada del wifi del avión, el teléfono de Carla y una azafata retransmitiendo instrucciones desde la línea de emergencias de la tripulación, Elena estaba dirigiendo una reanimación desde 10.000 metros de altura. Su voz sonaba baja y completamente serena, guiando a una enfermera de 24 años presa del pánico a través de constantes vitales e intervenciones que no podía ver ni tocar, solo escuchar de segunda mano a través de una conexión que amenazaba con cortarse a cada momento. Pidió las cifras primero, con el mismo tono seco y sereno que usaba para todo lo que de verdad importaba, y Carla se las dio con una voz que temblaba en los bordes. Elena le explicó lo que significaban antes de que Carla terminara de leerlas, identificó la causa probable más rápido de lo que lo habría hecho la mayoría de los adjuntos de pie junto a la cama, y la guió por la secuencia exacta de intervenciones con un tono que no dejaba espacio alguno para que el pánico se instalara. 3 filas atrás, Álvaro Reyes observó todo aquello sin moverse de su asiento. Y lo que presenció en esos 9 minutos le contó de Elena Vidal más de lo que 7 años leyendo su expediente le habían contado jamás. La observó guiar su voz nunca una sola vez alzarse. La escuchó formular exactamente las preguntas correctas en exactamente el orden correcto, con la economía práctica de alguien que había hecho aquello tantas veces que ya no requería pensamiento consciente. Vio al hombre sentado junto a ella, el mismo que había cuestionado en voz alta cómo podía una enfermera permitirse ese asiento, quedarse completamente callado, la confianza de antes desapareciendo poco a poco de su rostro mientras comprendía, incómodo, a quien había estado ridiculizando. Álvaro no necesitaba oír las palabras exactas de Elena para entender la forma de lo que estaba ocurriendo. Había pasado 30 años rodeado de personas bajo presión, y reconocía la competencia cuando la tenía delante, tranquila, sin ostentación, absolutamente segura de sí misma. La chica de 19 años se estabilizó 9 minutos después de que llegara el primer mensaje. Elena permaneció conectada 4 minutos más, confirmando cifras, guiando a Carla a través de la documentación que necesitaba completar, y solo cuando estuvo plenamente satisfecha de que la paciente estaba fuera de peligro dejó que la azafata cortara la llamada. Se recostó, cerró los ojos, y en su respiración había el peso concreto de alguien que acababa de dirigir una emergencia completa sin mover un solo músculo más allá de sus propias manos y su propia voz. El hombre a su lado no volvió a decir nada durante el resto del vuelo. Había entendido, en algún punto de esos 9 minutos, cuánto se había equivocado con la mujer de bata arrugada sentada junto a él, y todavía no tenía las palabras para arreglarlo. Fue en la calma posterior cuando Elena se permitió pensar brevemente en la cicatriz que Álvaro había visto, sin que ella supiera que la había notado, y en los 7 años que llevaba cargando con ella sin que casi nadie le preguntara directamente. Había sido sanitaria de combate adscrita a una pequeña patrulla de asuntos civiles. 4 personas atravesando un corredor de mercado en lo que debía haber sido un barrido rutinario cuando la emboscada llegó sin previo aviso desde una posición que nunca deberían haber pasado por alto. Un fragmento de metralla se dirigió hacia su garganta en los primeros segundos de la explosión, y el cabo Marcos Ferreira, 23 años, a 3 meses de terminar su misión, se lanzó a su paso sin dudarlo un instante. Recibió el impacto que iba destinado a ella. Elena sobrevivió con un rasguño en la nuca que por sí solo casi la mata igualmente. No recordaba casi nada de lo que había ocurrido después. La explosión había causado suficiente trauma como para dejarla 3 meses en coma, inconsciente en una cama de hospital mientras la investigación sobre lo sucedido se abría, continuaba y finalmente se cerraba. Mientras el funeral de Marcos se celebraba sin ella, mientras se tomaban decisiones sobre su propio historial y su propio futuro sin que ella pudiera intervenir, porque no estaba allí para tomarlas. Despertó a un mundo que ya había terminado de llorar sin ella, que ya había archivado sus informes, que ya había seguido adelante en todo salvo en lo único que de verdad importaba. Nunca, en 7 años, había recibido un relato completo y honesto de lo que había ocurrido exactamente en los segundos antes de que Marcos muriera. Porque cuando por fin estuvo consciente para preguntar, quienes podían habérselo contado ya se habían dispersado a otros destinos, otras bases, otras vidas,
y el expediente había quedado fuera de su alcance. Abrió los ojos cuando la azafata pasaba de nuevo con el servicio de bebidas, y encontró 3 filas más atrás a un hombre de civil levantándose de su asiento y caminando despacio hacia ella, con una expresión que todavía no sabía nombrar. Se detuvo junto a su asiento y permaneció ahí de pie un instante antes de hablar, con la vacilación concreta de un hombre que había ensayado esa conversación de 100 formas distintas durante 3 años y jamás había encontrado una versión que le pareciera suficiente para el momento en que por fin iba a ocurrir de verdad. Elena lo miró con la atención educada y ligeramente cauta de quien está acostumbrada a que desconocidos se acerquen en los aviones por motivos que rara vez importan, y él le preguntó en voz baja si podía sentarse un momento en el asiento vacío al otro lado del pasillo. Ella asintió, más por cortesía refleja que por verdadero interés, y él se dejó caer con el cuidado exacto que dejan 30 años de servicio en un cuerpo mucho después de haber colgado el uniforme. Le dijo su nombre primero. Álvaro Reyes. Observó su rostro buscando el destello de reconocimiento que medio esperaba y que no llegó, porque un nombre dentro de una investigación clasificada de 7 años nunca había sido compartido con la persona cuya vida documentaba. Y entonces, con la voz baja pero firme de quien ya no piensa dar marcha atrás, empezó a decirle algo que iba a cambiar por completo la forma en que ella entendía cada uno de esos 7 años de silencio. Le dijo con cuidado que no era simplemente un pasajero que había coincidido con ella por azar. Era el oficial que había dirigido la investigación posterior a la emboscada que había sufrido su patrulla 7 años atrás, y que había pasado buena parte de esa investigación leyendo, con más detalle del que sospechaba que a ella misma le habían dado jamás, exactamente lo que le había ocurrido y lo que había hecho el hombre que había muerto protegiéndola. La expresión de Elena cambió despacio, el gesto cauto y contenido de alguien a quien ya se habían acercado antes desconocidos asegurando saber algo sobre el peor día de su vida, casi siempre sabiendo bastante menos de lo que creían. Le preguntó, con voz firme, qué era exactamente lo que él pensaba que sabía. Álvaro no esquivó la pregunta. Le contó que el expediente incluía el informe quirúrgico completo de su herida, la trayectoria y la profundidad del corte, la anotación del cirujano sobre lo cerca que había pasado de la carótida. Y le dijo con franqueza que había leído cada página mientras ella seguía inconsciente, 3 meses dentro de un coma que ella jamás recordaría, en una cama de hospital a 2 continentes de distancia de la sala donde él trabajaba intentando entender qué había salido mal. Le contó después la parte que consideraba más importante, la que había cruzado medio avión para decirle antes de perder el valor de hacerlo. Se había redactado una propuesta para la medalla al mérito militar mientras ella seguía en coma, basada en el relato médico de lo que había hecho por Marcos Ferreira en los minutos posteriores a la explosión, trabajando sobre el hombre que acababa de salvarle la vida con sus propias manos mientras su propia herida sangraba bajo el vendaje improvisado que ella misma se había aplicado en el cuello antes de que nadie llegara a socorrerla. La propuesta había avanzado a medias por el proceso y después se había estancado, el tipo de bloqueo burocrático que ocurre cuando la persona a la que concierne el papeleo no está presente para firmar nada, para ser entrevistada, para mover el expediente a través de canales que exigen a un militar activo al otro lado. Para cuando Elena despertó, se estabilizó y finalmente pasó a la reserva 11 meses después, la propuesta ya se había hundido en ese limbo administrativo concreto que se traga las cosas que nadie con autoridad para terminarlas recuerda volver a buscar. Elena se quedó con eso un largo instante, la mandíbula tensa, el cansancio particular de escuchar que una parte de su propia historia había sido decidida sin ella, asentado bajo la sorpresa. Le preguntó en voz baja por qué le contaba todo aquello ahora, en un avión, a 3 filas de un desconocido que había ridiculizado su bata 1 hora antes. Álvaro le dijo la verdad. Había pasado 3 años intentando desenterrar esa propuesta, moviéndola a través de canales muy por encima de su propia autoridad, porque nunca había sido capaz de cerrar el expediente de aquella investigación sin cerrar también la deuda que dejaba detrás. Y porque entendía, mejor que casi nadie, cuánto le había costado a ella un sistema que simplemente había seguido adelante sin ella mientras no estaba consciente para impedirlo. Elena se disculpó poco después y caminó hacia la parte trasera con la compostura contenida de alguien que necesitaba 4 minutos a solas antes de confiar de nuevo en su propia voz.
Se quedó junto al pequeño mostrador donde las azafatas mantenían el café, sujetando el borde con ambas manos, intentando sostener dos cosas completamente distintas al mismo tiempo dentro del pecho. Una gratitud que no esperaba sentir hacia un desconocido que llevaba 3 años luchando en silencio por ella, y una rabia vieja y concreta hacia un sistema que había dejado que 3 meses de su propia vida quedaran decididos por otras personas simplemente porque ella no estaba consciente para objetar. El hombre de antes, que según había oído decir a su mujer se llamaba Tomás, la encontró allí unos minutos después, habiendo deducido lo suficiente de lo que había escuchado como para entender exactamente cuánto se había equivocado con la mujer a la que había humillado delante de toda la cabina. Intentó una disculpa torpe y forzada, algo sobre no haber sabido, sobre que jamás habría dicho nada de haberlo sabido. Elena lo miró un largo instante con una expresión que no era hostil, pero tampoco especialmente interesada en absolverlo. Le dijo con calma que no necesitaba saber nada sobre ella para simplemente no humillar a una desconocida en un avión, y que el hecho de que solo lo sintiera ahora que entendía quién era ella resultaba, en sí mismo, una respuesta bastante reveladora. Regresó a su asiento cuando el capitán anunciaba el inicio del descenso, las luces de la cabina subiendo de intensidad, la quietud concreta de un avión preparándose para aterrizar. Álvaro permaneció al otro lado del pasillo, y Elena se quedó dándole vueltas a todo lo que acababa de escuchar, comprendiendo que lo que la esperaba al final de ese vuelo iba a ser considerablemente más que la ceremonia de cortesía que había supuesto. Pensó en Marcos Ferreira, en los 7 años que había cargado con una deuda hacia un hombre muerto sin que nadie le hubiera contado jamás la forma exacta de lo que había hecho ni por qué, y comprendió con una claridad que llevaba construyéndose desde el momento en que Álvaro se había sentado a su lado, que había una pregunta que nunca había podido hacerle a nadie que de verdad supiera la respuesta. Se giró hacia él mientras el avión iniciaba su descenso final hacia Madrid, y le hizo la pregunta que llevaba 7 años sin poder plantear a nadie que hubiera estado allí de verdad. ¿Qué había pasado exactamente en los segundos antes de que Marcos muriera? Álvaro guardó silencio un instante antes de responder, el silencio cuidadoso de un hombre decidiendo cómo entregar algo pesado sin suavizarlo hasta convertirlo en algo más pequeño de lo que realmente era. Le dijo que podía darle el relato documentado, reconstruido a partir de los 2 miembros supervivientes de su patrulla, que habían dado su testimonio por separado, con días de diferencia entre uno y otro, meses antes de que pudieran haber comparado sus versiones. No era una reconstrucción hecha de suposiciones. Era lo más cercano a un relato verificado que ese tipo de sucesos llega a tener jamás. En los segundos antes de que llegara el disparo, Marcos Ferreira había estado revisando los tejados a su izquierda, la posición que la inteligencia había señalado como el eje de amenaza más probable. No había reaccionado a un sonido ni a un movimiento repentino. Según ambos testimonios, había dicho algo en voz alta al compañero que tenía al lado, que el ángulo sobre la posición de Elena no cuadraba, que estaba expuesta por su lado derecho de una forma que nadie había previsto al organizar la formación al entrar en el corredor. Había empezado a moverse hacia ella antes de que sonara el primer disparo, cerrando la distancia de forma deliberada, colocando su propio cuerpo entre ella y el ángulo de peligro que acababa de identificar. La metralla llegó menos de 4 segundos después de que lo dijera. Ya estaba en movimiento cuando ocurrió. No había reaccionado por instinto. Había visto el problema, había entendido exactamente lo que significaba, y había decidido resolverlo con su propio cuerpo, con tiempo de sobra en esos 4 segundos para haber elegido otra cosa, y no lo había hecho. Elena se quedó con eso un largo instante sin hablar, la quietud total de alguien absorbiendo algo que reordenaba por completo una forma que había cargado durante 7 años sin saber cuánto peso añadía esa forma en sí misma. Había pasado todo ese tiempo contándose una versión de la historia construida enteramente sobre la ausencia. No tenía memoria de los segundos antes de la explosión. Había despertado 3 meses después a un expediente cerrado, a una bandera doblada, a una deuda que nunca había podido examinar de verdad porque nunca había tenido los hechos reales con los que hacerlo. Había dejado que su propia mente rellenara ese vacío en silencio durante años con la suposición de que había sido instinto, reflejo, el tipo de cosa que hace un cuerpo sin decisión consciente en el medio segundo antes de que llegue el peligro.
Lo que Álvaro acababa de contarle era considerablemente más duro y considerablemente más valioso que eso. Marcos lo había visto venir. Había entendido exactamente lo que estaba eligiendo. Y lo había elegido de todas formas, con los ojos abiertos, de la manera concreta y humana que convertía aquello no en un accidente de cercanía sino en una decisión real tomada por una persona real sobre ella. No se sintió como una absolución. No lo había esperado. Y no lo era, no exactamente. Se sintió como algo más firme que eso, la diferencia entre cargar un peso cuya forma no se entiende y cargar uno que por fin se conoce, lo cual no lo hace más ligero, pero sí permite sostenerlo correctamente por primera vez. Miró por la ventanilla las luces de Madrid extendiéndose bajo el avión en descenso y se permitió llorar por primera vez en más tiempo del que podía recordar con facilidad, en silencio, sin intentar contenerlo. Álvaro se quedó sentado a su lado sin decir nada más, porque hay cosas que ya no necesitan que se les añada nada una vez que por fin se han dicho. El avión aterrizó. La terminal se movió a su alrededor con su caos habitual, y un coche esperaba, dispuesto por Álvaro semanas antes. Elena atravesó el atardecer de Madrid todavía a la expectativa, por costumbre, de la visita de cortesía discreta que había supuesto que era aquel viaje. Llevaba el traje colgado del brazo, sin saber aún hacia qué se dirigía en realidad. El edificio era un ala de investigación adjunta a un hospital militar, nueva, de cristal y acero, y Elena notó a la multitud antes que ninguna otra cosa. Muchas más personas de las que esperaba para lo que le habían dicho que era un acto modesto. Filas de sillas llenando casi todo el atrio, un atril al frente, junto a él, una placa cubierta con una tela. Se detuvo a 3 pasos de entrar, cuando vio las primeras letras de un nombre que habría reconocido en cualquier lugar, bajo cualquier luz. Álvaro no la apresuró. Le dijo con calma que aquella ala llevaba 2 años en construcción, financiada en parte por una fundación creada en memoria de Marcos Ferreira, y que la dedicación de esa noche era para él. Momentos después, delante de 200 personas que no sabían todavía quién era ella, Álvaro subió al atril y contó, sin adornos, la historia de una sanitaria de combate que había sido gravemente herida protegiendo ese mismo corredor, que había pasado 3 meses en coma mientras su país terminaba una guerra sin ella, y a quien 7 años atrás se había propuesto una medalla por sus actos que nunca había llegado a completarse. La llamó al frente. Elena caminó entre 200 personas desconocidas y, junto a un hombre al que conocía desde hacía apenas 6 horas, escuchó leer en voz alta una citación que había esperado 7 años, y sintió, por fin, que la deuda que llevaba en la nuca tenía nombre, forma, y un lugar donde por fin podía descansar.